Entonces no es bueno para el consumidor al final, esa no es la iniciativa. Ahora, ya que estamos hablando de ese tema precisamente, si vamos a hablar de los medicamentos que se sientan en la base de la cadena, lo que sí podríamos decir es que el Estado debería garantizar la calidad de esos medicamentos. Entonces, y esa garantía llega a través de estudios que demuestren que efectivamente que lo que yo voy a comprar a un precio mucho más barato, porque no tengo plata para comprar nada más caro, esté garantizada la bioequivalencia con aquellos mucho más caros, que es un asunto que ya he públicamente manifestado también que había una necesidad de que sea cubierta hubo un par de proyectos de ley que consideraban la bioequivalencia aquí en el Congreso, pero a la hora de preparar el predictamen fue retirado el tema de la bioequivalencia, no sé por qué, pero es importante que lo tengamos porque es algo que devuelve un asunto que también se mencionó en la mesa, que es reduce la asimetría informativa y le devuelve al consumidor la capacidad de tener un poco más de decisión dentro del proceso. La compra de medicamentos es probablemente el tema en el que el consumidor tiene menos decisión sobre la compra que está realizando. Entonces eso le devuelve un poco. Habría que, en vez de pedir control de precio, para cerrar ese paréntesis, habría que pedir el control de calidad sobre esos medicamentos de bajo costo, ¿no? Pero ya hablando del asunto propiamente de las clínicas, ¿qué cosas se puede hacer? Primero, lo que ya se puede hacer hoy por hoy con el tema de biosimilaridad, ¿no? Que hay que garantizar que hayan alternativas a esos medicamentos. Mucho de esta misma dinámica económica de los costos depende de que exista alternativas al producto, porque eso hace que el mercado comience a bajar los costos. Depende de que exista alternativas al producto, porque eso hace que el mercado comience a bajar los costos. No es ninguna novedad, ya ha pasado antes con medicamentos acá en el país, que efectivamente la aparición de una competencia ha logrado que el medicamento baje pues de lo que costaba, por ejemplo, 5.000 soles, 5.050 soles, que se redujo en 45% el precio. Entonces, como decía bien la doctora, lo que ocurre es que eso permite hacer muchísima más cobertura, que es el fin último de lo que estamos viendo ahora, que es el tema de acceso a la salud, ¿no? Pero para eso tiene que haber un destrabe en el procedimiento con el que Digemid hace la aprobación de los medicamentos. Justo estaba viendo unas declaraciones que hacía un representante del Ministerio de Salud y que decía que habían 12.000, creo, procedimientos pendientes en cola para ver si se aprobaban productos, que muchos eran alternativos de otros que estaban en el mercado. Incluso algunos podrían ser alternativas a medicamentos de alto costo, lo cual podría reducir considerablemente su costo. Y bueno, habían pasado de 12.000 a 6.000, pero lo que significa que hay 6.000 en cola todavía, y 6.000 es un montón. Y ¿cuántos de esos medicamentos precisamente eran alternativas a medicamentos de alto costo? No lo sabemos. ¿Cuántos de esos deberían haber pasado por un sistema express porque vienen por ejemplo, de lugares donde tienen alta vigilancia sanitaria, como que han sido aprobados por la FDA, por ejemplo? No lo sabemos. Entonces, habría que hacer, a la hora de hacer un streamline del trabajo de Digemid, debería hacerse esta revisión y darle prioridad no de aprobación, pero sí de revisión a aquellos medicamentos cuya aparición de alternativas en el mercado haría un impacto directo en el costo, y que aún así hubiese una elevación relativa del costo en el tema propiamente de las clínicas, igual sería un costo relativamente inferior también. También, y este es un poco más duro, pero habría que revisar si estos términos contractuales, que era lo que estábamos conversando justamente, que permiten que las clínicas amarren el servicio de la prestación del servicio médico con el tema de la venta del bien, y que además nos impiden como consumidores acceder a alternativas más beneficiosas de precisamente exactamente el mismo bien, si transgreden normas de libre competencia. Eso tiene que ser una evaluación, se tiene que hacer una investigación, porque si pasara, habría que romper ese vínculo para permitir, y eso sí tendría un impacto directo en la reducción automática de costos para el consumidor, porque ahí yo tendría la posibilidad de decir, yo me voy a que me atiendan a la clínica, en la clínica me dicen, bueno, aquí la medicina está 100 soles, y digo, bueno, yo voy a comprarlo ahí, acá al costado. Y ahí se resolvió buena parte de este problema específico. Como digo, hay muchos problemas de precios, ¿no? Esa es competencia directa de Indecopi, hacen este trabajo de oficio que siempre hacen, que siempre es bueno, menos mal, y de ahí se evaluará, pues, qué cosa está pasando, ¿no? Y tercero, y no menos importante, utilizar otra herramienta que ya tenemos a disposición, que es la lista de precios de Digemid, que nosotros hemos estado ya hace meses diciendo también que debería ser repotenciada. Se necesita
que esta herramienta que está, digamos, disponible de cara al consumidor, se le aumente el tema de periodicidad para que esté permanentemente actualizada, que se aumente el alcance para que estén incorporadas todos los lugares de venta de medicamentos, incluyendo a las boticas de las clínicas, estén presentes y permanentemente actualizadas. Y también eso contribuye con el tema de transparentar los costos al consumidor para tomar las decisiones, por último, esas que decíamos del consumidor de repente, ¿dónde se va a atender? Bueno, si ahí supiésemos que nos va a costar una barbaridad el medicamento en tal clínica, con tal cobertura de seguro, digo, ahí no voy. Pero esa es una decisión que me están devolviendo a mí como consumidor. Por eso las herramientas informativas finalmente son tan importantes, ¿no? Y además, incluyendo variables informativas que son indispensables para tomar una decisión informada. Por ejemplo, el tema de bioequivalencia que ya comentábamos, ¿no es cierto?, que debería reincorporarse en el debate, no en este debate, sino en el debate en general sobre el asunto de garantía de calidad en la prestación de la salud. Y también el otro asunto que ya estaba incorporado, que era el de disclosure de intereses relacionados entre fabricante y vendedor, que ya estaba considerado en algún otro proyecto de ley. O sea, la suma de todos estos mecanismos impactan en las diferentes problemáticas de precio que se han venido presentando, incluyendo esto de acá, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos da una lista de referencia, además, que puede ser utilizada a la hora de establecer los nuevos precios como guía para el tema de seguros. Actualmente se usa la referencia internacional. Una buena lista repotenciada de DGMIT podría ser la nueva lista con la que se tome de referencia para poder hacer el establecimiento de precios en las clínicas, ¿no? Pero el asunto es en aplanar la cancha, no hacer ninguna distinción y permitir que los consumidores, con la mayor información posible, tengamos la mayor capacidad de decisión para tomar las mejores decisiones para nosotros, ¿no? Para nuestro bolsillo y también para nuestra salud. Es esto. Muchas gracias, congresista. Buenas tardes. Mi nombre es Jacques Blanc. Vengo en representación de la Asociación de Clínicas Particulares. En primer lugar, para analizar la problemática de los precios elevados de medicamentos, tenemos que analizar de manera integral el contexto dentro del que se mueven los medicamentos. En este caso es el sistema de salud. Si bien el análisis permite abstraer para ver exclusivamente el tema de medicamentos, no podemos desintegrarnos de lo que viene a ser la atención integral de salud. Parafraseando a un amigo, cuando va uno a un servicio, va uno a un restaurante, uno no lleva los suministros, entra a la cocina y dice, por favor, prepárenme esto de esta manera. En segundo lugar, cuando hablamos de clínicas particulares, estamos hablando de instancias completamente distintas, desde consultorios médicos hasta centros o policlínicos, hasta clínicas, hasta instituciones que tienen un grado de complejidad bastante alto. Cuando conversamos sobre pacientes que se acercan a la farmacia, estamos restringiéndonos al ámbito naturalmente ambulatorio. Pero una clínica no trabaja de esa manera. Y los precios en los pacientes ambulatorios y los pacientes hospitalizados no son diferentes, son exactamente iguales. Ese es el riesgo cuando queremos mirar de manera puntual o de manera tangencial, ver focalizadamente algunos de los problemas. Otra vez, un sistema de salud debe ser visto de una manera integral, y parte de la integralidad es el uso de los medicamentos como una herramienta tan igual como la consulta médica, tal igual como un examen auxiliar, tal igual como una intervención quirúrgica y cualquier otro tipo de intervenciones. Si bien es correcto, perfectamente correcto, analizar el tema de medicamentos en sus diferentes aristas, accesibilidad, abastecimiento y precio, por supuesto. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las clínicas? Parte del problema lo acabamos de escuchar, de expresar. Existen convenios, acuerdos que establecen esta integralidad, incluyendo los medicamentos. Pero ¿es este un problema que se ha originado ahora? Creemos que no. Este es un problema que tiene quizás un poquito más, un poquito menos, de 20 años. En algún momento el precio de los medicamentos, y hablo de precio, por favor, de cara al público, es lo que le cuesta al público, es al final de cuentas la razón de ser de que todos estemos sentados acá.
en su momento el precio de los medicamentos no era más allá del 10 o 15%. Esto, integrado con todo el resto de servicios, hacía que lo lógico era que el 85% de servicios o de los otros servicios, incluyendo honorarios, incluyendo costos de la propia institución, fueran parte del precio total. En los últimos 20 años, los valores de estos otros servicios, que no son medicamentos, han crecido muy poco o no lo han hecho del todo. En cambio, los medicamentos, año a año, en promedio, han ido subiendo. Y ojo, hasta hace algunos años estábamos hablando solamente de medicamentos de síntesis. No estábamos hablando de los biotecnológicos, donde el problema se dispararía a la estratosfera, 300 veces más o 400 veces más. Y la ola que se nos viene, si no conseguimos resolver esto, creo que no nos va a permitir sobrevivir a ninguno. El uso de medicamentos genéricos es una extraordinaria alternativa. Ha surtido un buen efecto en muchos países, no habría ninguna razón para que esto no ocurra acá. Pero de nuevo, tiene que ser visto de una manera integral. Se mencionó al inicio, me parece que fue la primera intervención del señor Ortiz, en la que se encontró que hay un subsidio cruzado en las instituciones. Efectivamente, esto, de nuevo, viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y se han habido y existen esfuerzos por resolverlo, pero no hay una fórmula mágica y una receta mágica que funcione exactamente igual para una clínica de alta complejidad, para una clínica de menos complejidad o para un centro médico. En cada lugar va a tener que encontrarse, y estoy seguro que vamos a poder hacerlo, encontrar una solución para que todos ganemos. Los pacientes en primer lugar, las instituciones, que en el caso de los subsidios cruzados pueden depender de ese subsidio involuntario, y finalmente del Estado. En la medida en que a los pacientes les vaya bien, a las instituciones privadas nos vaya bien, creo que al Estado también le va a ir bien, y si al Estado le va bien, nos va bien a todos los peruanos. Independientemente de que existan cuotas o no existan cuotas de medicamentos genéricos o no, que eso tenga que analizarse de acuerdo al perfil epidemiológico de la zona, en fin, todo eso efectivamente creemos que es discutible. Es claro que en cualquiera de los casos, la primera obligación del Estado es garantizar que cualquier medicamento innovador, genérico, sea genérico con DCI o genérico de marca, se pueda comercializar en el país, es que tenga la calidad que el mismo público, que los mismos pacientes exigen y que todos nos merecemos. Yo entiendo que va a discutirse cada uno de estos puntos y seguramente muchísimos más en algunas otras reuniones, pero quería dejar precisados estos temas. Muy amable. Muchas gracias. Sí, quería hacer una precisión y luego vamos con... Sí, una precisión a lo que se está conversando en la mesa. Independientemente, digamos que el panorama es más complejo de lo que nos ha convocado en esta reunión, que es el precio de los medicamentos en las clínicas. Igual, digamos, el hecho de que sea un sector, digamos, el sector privado sea pequeño, significa que tampoco no se puede mirar el mismo, ¿no? Y respecto a lo que han señalado sobre la intervención que puede tener Indecopi respecto a la intervención de la relación entre los contratos que hacen las clínicas con las EPS, es bueno precisar que Indecopi, digamos, de las distribuciones en temas de consumidor no la tiene Indecopi, la tiene Su Salud, ¿no? Y la entidad encargada de regular, digamos, los contratos es directamente Su Salud. Y en segundo lugar, de repente no pudieron estar en el momento en el cual les pusimos estas ideas, pero en el 2012 ya se hizo un análisis, digamos, de los precios de las clínicas y si estos precios eran similares entre ellos, y en realidad no se encontró ninguna convergencia. Entonces, digamos, en temas de libre competencia no encontramos ningún índice de alguna práctica, ¿no? Entonces, eso no significa que no estemos igual monitoreando el mercado, ¿no? Es simplemente lo quería hacer como una precisión a lo que han señalado. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenas, mi nombre es Juan Carlos Salén, vengo en representación de Pacífico EPS. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a ser breve. Quería hacer comentario específicamente a lo que corresponde a clínicas. No quisiera entrar a los temas de los precios de base, del nivel, porque son muy caros o muy baratos en el Perú.
quiero tocar específicamente lo que refiere a clínicas y las distorsiones que puedan ahí verse. Yo concuerdo con el doctor Blanc en absolutamente todo lo que ha dicho. Creo que el análisis es correcto. El señor Zúñiga, salvo pequeñas discrepancias, tiene una lectura más o menos enfocada en el tema. Solo quería aclarar que no es que los medicamentos encarezcan, es compensan, ¿no? Yo hace muchos años fui parte de este piloto, de estas conversaciones con Su Salud. Su Salud tiene muy claro este problema, clarísimo. Es más, las personas que estuvieron en ese entonces son los que están ahorita. Y ahí se entendió claramente que es efectivamente lo que dice el señor, un subsidio cruzado. Y se compararon precios con el Salud en su momento y definitivamente habían algunos costos en el sector privado que eran pues muy inferiores, ¿no? Como el precio de la cama, el precio de la UCI están muy por debajo de lo que querían ser, y bueno, hay un subsidio cruzado con la farmacia Historia que se conoce bien en Su Salud. En ese entonces tuve la suerte de estar la mitad del tiempo como gerente de una EPS y la otra mitad como gerente de una clínica. Pude ser parte de ello y como parte de la solución se buscó que el Observatorio de Precios de DIGEMIT sea el referente de precios. Pero ¿qué es lo que hace que este referente sea bueno? Y concuerdo todo lo que hiciste, ¿sabes? Todo lo de repotenciar, genial. Estoy totalmente de acuerdo, yo voy por la misma línea y estoy hablando como Pacífico. El problema no es que sea más caro o más barato que el Kairos, que es el referente actual. El problema que tiene Kairos es que no refleja la realidad de los precios. La distorsión en algunos es muy alta, en otros es muy bajo, y no es que tú haces Kairos menos 20% y vas a llegar a los precios de la farmacia. Entonces, Kairos menos 20% y vas a tener precios que siguen estando 200% por encima. Entonces, ese referente es el que hay que eliminar, según la opinión de Pacífico, y concuerdo con el señor Zúñiga. El problema que se encontró fue que no se le dio mantenimiento. Por lo menos el doctor Jack Black hizo varios análisis al respecto y encontró algunas inconsistencias en el año, ¿no?, aquellos, y no fue un referente válido. Personalmente y Pacífico creemos que un referente válido como DIGEMIT ayudaría a transparentar y a ordenar la manera como se retribuyen los factores en una clínica y al sinceramiento de toda la estructura de precios. Y por ende, todo lo que sea copagado va a tener mayor proporción en lo que una estructura de costos técnica tiene, ¿no? Yo concuerdo con el tema del referente y lo que se planteó en aquel momento, no sé si será así, era que todos se vean obligados a enviar su información de precios a DIGEMIT, y DIGEMIT iba a poner bandas de seguridad, ¿no? Iba a eliminar la parte superior, porque si alguien vendía muy caro y si alguien vende muy barato, te quedas con un 70, 80%, y se iba a publicar mediana y moda, y se iba a tratar de que se vuelva en base de datos para que las compañías puedan extraer eso como un referente y anclar los contratos con ello. Yo sigo pensando que eso es correcto. Por lo que tengo entendido, me puedo equivocar por supuesto, Su Salud no ha dejado en pensar en una solución basada en ello. Creo que en algún momento se ha estado tocando ese tema, inclusive con los señores de DIGEMIT y con los señores de Indecopi, y nada, estamos a la espera, y creo que nadie tiene ninguna intención de trabajar con precios distorsionados, ni por lo menos, pero el tener un referente válido, universal, podría ayudar muchísimo a solucionar el tema puntual de las clínicas, el subsidio cruzado, de las que trabajan bajo el sistema de aseguramiento universal. Pero es el marco en el cual se va a ordenar. Las clínicas de carácter más informal están totalmente fuera del marco de lo que estoy hablando.
y creemos que por ahí puede ir una solución bastante rápida. Solo para terminar, hemos tenido varios clientes en la EPS que salió a la farmacia y la gente no quiere cruzar la pista, va a la farmacia y igual lo compra. Es muy poco el porcentaje de gente que cruza la pista para irse a otro lado a comprar. La conveniencia va más allá del precio. Ese es solo un comentario. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias, congresista Jaime Dupuy de Comex Perú. En realidad, también quisiera hacer un comentario breve. No hay mucho más que agregar, aparte de todo lo que ya se ha comentado, muchos comentarios acertados, y muchos de ellos que compartimos dentro del análisis que inicialmente hemos hecho dentro de Comex Perú, que en realidad está más ligado, y un poco regresar a lo que se dijo algunas ideas al comienzo, que va más allá del tema de precios. Yo entendería, congresista, que también su intención por convocar un grupo de esta naturaleza es justamente para atender el problema del acceso a la salud en el país. Y eso va más allá de la problemática que pueden ocurrir puntuales con respecto a precios, sino al acceso oportuno y de calidad de la salud para todos los peruanos. Y creemos que esa agenda es mucho más grande que la cuestión de los precios y que debiera ser atendida con suma urgencia, ¿no? Justamente para solucionar un sinnúmero de problemas que hemos escuchado que existen, ¿no? Y uno de ellos, por lo que veo que puede adquirir mayor relevancia, justamente es el problema de desabastecimiento crónico que puede haber en el Estado en función, con respecto a medicamentos, y que eso es algo que creo que todos hemos coincidido y que incluso la autoridad es consciente de ello, de las falencias que pueden ocurrir, y que eso pueda llevar a que justamente personas vayan a adquirir medicamentos en establecimientos que no deberían, ¿no? Porque deberían recibirlos dentro del sector público, con las coberturas de salud que se han mencionado. Pero definitivamente hay una serie de herramientas o políticas o medidas que debieran verse justamente para enfrentar el tema en su conjunto y de forma integral. Y hay muchos temas que se han tocado que deberían ser parte de la evaluación del problema, como podría ser, por ejemplo, los mecanismos por los cuales el sector privado podría apoyar al sector público en estas tareas, como puede ser el intercambio prestacional, figuras alternativas como puede ser las farmacias vecinas, farmacias inclusivas, mecanismos de administración como pueden darse actualmente en determinadas clínicas, ¿no? Con los casos exitosos de Salok y en determinadas empresas con sistemas de bata blanca. En fin, hay una serie de herramientas independientemente a las cuestiones estructurales internas del sector público que se vienen arrastrando de años atrás y que aún no terminan de solucionarse, ¿no? Y una de ellas definitivamente es una falencia increíble en la materia de compras corporativas, ¿no? Y no solamente del sector salud, sino que es una falencia a nivel general del Estado peruano, ¿no? Justamente en su momento y muchos años atrás se crea una entidad como Perú Compras para que sea la entidad especializada de comprar las compras corporativas, valga la redundancia, a nivel del Estado, pero ahí debería fortalecerse con unidades especialistas en materia de farmacéuticos, porque son mundos distintos, ¿no? Los productos que se pueden adquirir, y dentro del mundo de la salud hay determinados productos que tienen implicancias o requerimientos diferentes que necesitas gente especializada, ¿no? Y justamente cuando implementes un sistema de compras corporativas eficiente, definitivamente vas a poder llegar a negociar precios muy por debajo de los que de repente se están comprando ahora, ¿no? Se ponían ejemplos de precios de los mismos laboratorios o disparidades entre países que, debería entenderse en función de la naturaleza que puede significar la compra en el país o la forma en que se ha negociado. O sea, hay cosas que yo creo que se podrían mejorar mucho más cuando se fortalezca el sistema de compras corporativas en el país. Mejorar el sistema, por ejemplo, observatorio de precios para que sea, en tiempo real, que dé información fidedigna que no está funcionando actualmente. Y eso pasa también por algo que sí no se ha tocado, que creemos que es importantísimo y de suma urgencia, que es una reestructuración y un fortalecimiento de la autoridad de salud, de DIGEMIT. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo defendiendo la idea que en realidad DIGEMIT debiera dejar de ser una dirección de línea dentro del Ministerio de Salud. Y hace mucho tiempo atrás debiera haberse convertido en un organismo público con autonomía suficiente en materia presupuestaria, administrativa, para que justamente pueda afrontar los problemas de esto de forma mucho más eficiente, ¿no? Ser considerada autoridad de nivel 4, y que se ponga a la par de otras autoridades de salud, ya no del mundo, sino a nivel de la región, ¿no? Y entendemos que hay todo un proceso de armonización, por ejemplo, dentro del marco de la Alianza del Pacífico, para justamente lograr eso, y que después eso pueda llegar a poderse lograr acuerdos de reconocimiento con otras autoridades sanitarias
porque todo eso al final va a significar un acceso más oportuno y a menores precios, a menores costos de los medicamentos, ¿no? Y una vez que tengas una institucionalidad más fortalecida, definitivamente poner el foco en el asunto del embalse de procedimientos administrativos que bien ha comentado Carlos, ¿no? Que eso también se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, son miles y miles de expedientes que demoran años en ser aprobados, y eso es acceso a medicamentos. Y eso va a pasar también por impulsar toda la tendencia que existe actualmente con análisis de calidad regulatoria para justamente hacer una depuración de los procedimientos para reducirlos o en todo caso simplificarlos, y de repente aprovechar también toda la iniciativa que se viene dando a cabo con la UCE 2.0, ahorita liderada por el Ministerio de Comercio Exterior, donde la idea es justamente todos los procedimientos que pueden estar relacionados con el comercio exterior, y una de las entidades más importantes es la DIGEMID junto con otras entidades sanitarias. Eso lo comentó el mismo ministro de Economía hace pocos días en la presentación del Plan Nacional de Competitividad y del Plan Nacional de Infraestructura, justamente para no solamente pasar lo análogo a lo digital, sino depurar y pasar todo lo bueno a un formato digital, para que desde un punto de vista de facilitación y simplificación, y siempre poniendo al administrado y al paciente como el punto de atención, el punto focal dentro de todas las mejoras que se deben realizar, ¿no? Muchas gracias. Adelante. Solamente un comentario corto. Una es para entregarle al señor Llamosa, con quien nos conocemos ya de muchas décadas, los dos estudios que dice que no le entregamos. Acá tiene uno hecho en la Universidad de Chile y otro por eso, pero como dice usted que no se le ha entregado y que usted tiene estudios que no nos... Bueno, de todas maneras le voy a agradecer si puede usted hacernos alcanzar sus conclusiones. No se puede. Bueno, entonces pídalo al autor, se lo puede pedir usted. Bueno, pero el otro lo tiene usted a disposición y está completo. Ese sí me gustaría que usted, después de analizarlo, nos diga qué encuentra, porque también nos ayuda a nosotros si hay algo que no esté bien. Y la otra cosa que quería mencionar es que estamos hablando, yo creo que es muy útil lo que hemos estado conversando entre todos, porque yo observo, igual que ustedes, que hay muchas cosas que son coincidentes. Entonces uno dice, si estamos en una mesa de tantas coincidencias, ¿cómo no podemos llegar a un buen final? ¿No? Yo creo que esto ha servido para conocer de cada sector más o menos cuáles son las apreciaciones, cuáles son los problemas que vislumbramos, porque en una reunión o en dos reuniones va a ser muy difícil de encontrar la solución, como bien dice Jaime, pero sí tenemos que ponernos a trabajar, y si todos tenemos coincidencias, pues unamos las coincidencias para sacar algún proyecto adelante. Otro de los factores que hay que ver es el famoso SIS. El Servicio Integral de Salud hoy día, todos sabemos que tiene un problema económico muy serio, y nadie ha hablado de que tenemos 1 millón adicional de gente que requiere urgentemente educación y salud, que es 1 millón de migrantes de Venezuela. Yo no tengo nada contra los ciudadanos que vengan de cualquier país, pero sí tenemos que considerar que debemos estar preparados para poder brindar las atenciones que se van a requerir, ¿no? Estábamos hablando de que hay 1 millón aproximadamente de gente que está tratándose en el SIS, que tiene necesidades de salud, que es esta población migrante que tenemos de Venezuela, y que no se está considerando que está cargando aún más el SIS, que ya está desfinanciado. Entonces esto está aumentando también las consecuencias de que la población que antes se atendía ahí encuentre en un desabastecimiento menos medicamentos, o sea, aumenta el desabastecimiento. Entonces todas estas cosas, decíamos, que hemos vertido acá, que hay muchas coincidencias, puede ser un buen punto de partida, congresista, para que podamos seguir trabajando, porque es el único proyecto que podría salir que hay convocación de tantas instituciones. Todos los otros proyectos de ley han salido simplemente por iniciativa propia de algún congresista, ¿no? Nunca ha salido como lo está haciendo usted. Entonces tenemos una buena oportunidad de poder arribar a algo que sea más completo, ¿no? Ahorita hay como cerca de, serán 16, si alguien me corrige porque ya perdí la cuenta, de cuántos proyectos de ley tenemos en el sector salud, ¿no? De los más, pongamos 20 y tantos de repente. Entonces estamos en un problema muy serio, porque estamos todos confundidos un poco. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es cuál y cuál es el que va más adelante?
cómo se juntan, el proyecto del Ejecutivo también va por otro lado, entonces tenemos que ver qué hacemos. La cuestión es que el paciente al final salga ganando y que nadie de los que estamos acá pues tenga motivos para decir yo perdí. No, todos ganamos. Eso quería hacer ese comentario nada más. Muchas gracias. Sí, adelante, por favor.